¿Qué onda, gente? ¿Todo chido? Eso era Toño. Lo importante es estar bien, lo demás ya es ganancia. El día de hoy vengo con un tema en el que por fin se ve una pequeña luz de justicia dentro del podrido sistema de justicia del Establo de México. Después de casi 2 años de pesadilla por parte de la oriunda de Oaxaca, Roxana Ruiz, por fin es puesta en libertad. Este tema ha sido muy sonado en esta semana. Resulta que, después de estar encerrada por casi 2 años, por estar acusada de haber privado de la vida al sujeto que abusó de ella, y después de que la jueza Mónica Palomino la hubiera encontrado culpable y le dictara formal prisión por 6 años, algunos días después y ante la impugnación de la defensa de Roxana, se determinó que actuó en defensa propia y se levantarían los cargos y en las próximas horas saldría en libertad. Pero veamos el calvario que sufrió Roxana al ser revictimizada por la policía corrupta, que lo menos que le importa es hacer justicia. En 2014, Roxana decidió emigrar de Oaxaca al Estado de México en busca de una mejor vida. Decidió sentarse en esa. Así estuvo algunos años viviendo tranquila entre comillas, ya que consiguió trabajo en un puesto de papas frente a una tienda de conveniencia. Sin embargo, en mayo del 2021 fue cuando comenzó la pesadilla. Roxana llegaba a su puesto de papas como todos los días. Fue cuando al terminar de vender, unas mujeres que trabajaban frente a ella le invitaron a tomarse una chelita. Ella accedió y se tomó una. Solo una, aclara ella, y ya de regreso a su casa se acercó a ella un muchacho llamado Sinaí Cruz, en el cual conocía de simple vista. El muchacho insistió en acompañarla hasta su casa. Sin embargo, cuando llegaron a la casa de Roxana, Sinaí dijo que si lo dejaba pasar y quedarse a dormir, ya que era muy tarde y vivía muy lejos de ahí. Roxana cuenta que por miedo a que le fuera a pasar algo a Sinaí, accedió a dejarlo pasar para que durmiera esa noche en su casa. Esa decisión fue su peor error, ya que mientras dormía, él abusó de ella. Ya cuando despertó y vio lo que estaba pasando, Isaí estaba sin ropa sobre ella. Roxana explicó que lo único que hizo fue quitárselo de encima, defenderse y salir viva. Continuó su relato asegurando que comenzó a forcejear con el tipo, y que había una playera que la usó para rodear su cuello y tratar de asfixiarlo para quitárselo de encima. Fue cuando Sinaí cayó y se golpeó la cabeza. El golpe a la postre le quitaría la vida. Asustada, Roxana trató de sacar el cuerpo de su abusador de la casa. Fue cuando fue descubierta por policías, los cuales la detuvieron y la pusieron en prisión preventiva. Sin embargo, Roxana les dijo que él había abusado de ella, que ella solo se había defendido, y lo más importante, que le hicieran exámenes para que vieran que todo lo que decía era verdad. Pero los policías no quisieron ni tomar su declaración, y mucho menos mandarla a hacer los exámenes que ella pedía, asegurando que ella ya había confesado que le había quitado la vida a Sinaí, y no había que hacer nada más en este caso. Roxana pasó más de 9 meses en prisión preventiva, en el penal del Bordo de Xochiaca, donde asegura que es un lugar feo y hostil, no tanto por sus compañeras, sino por el sistema donde no respetan tus derechos humanos, englobando todo con la siguiente frase: no te tratan como ser humano, te tratan como a un animal. Al pasar esos más de 9 meses, un tribunal permitió que Roxana siguiera su proceso en libertad, con la condición de que no saliera del estado y se presentara cada 2 semanas a firmar en el juzgado. Pero la familia del hombre que perdió la vida no estuvo de acuerdo e interpuso un amparo para evitar esto. Sin embargo, el amparo no procedió. Pero Roxana temía regresar a la cárcel y volver a dejar solo a su hijo de 5 años. Varios grupos feministas estuvieron al pendiente del caso de Roxana, asegurando que no se podía inculpar a alguien que actuó en legítima defensa, apelando a una falta de perspectiva de género por parte del tribunal. Pero ¿saben qué es lo peor y más bizarro de este asunto? Que el 15 de mayo de este año, una mujer fue la encargada de dictarle sentencia a Roxana. Se trata de la jueza Mónica Osorio Palomino, del Poder Judicial del Estado de México, la cual la encontró culpable por uso excesivo de legítima defensa. Aunque el tribunal admitió que Roxana sí había sido violentada, la jueza le dijo a Roxana que con un golpe en la cabeza era suficiente, dando a entender que no era necesario quitarle la vida al sujeto. O sea, como ven, que me pregunto luego qué pensará este tipo de jueces, ¿no? La jueza le dictó un castigo de 6 años y 2 meses de prisión, además de 196,267 pesos de multa para la reparación de daño material, y una reparación por daño moral de 89,620 pesos que debería de ser entregados a los familiares del difunto. ¿Cómo ven? Sin embargo, después de la sentencia, el abogado de Roxana dijo que tenía 10 días para apelar la sentencia, y es lo que harían, afirmando que si Roxana no se hubiera defendido, ella hubiera sido la que perdería la vida.
recordando que el Estado de México es una de las entidades que presentan más violencia de género. Por más increíble que parezca, 5 días después de esta sentencia, una luz de justicia llegó a Roxana, ya que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México determinó la no acción penal sobre Roxana, argumentando que el caso se volvió a analizar considerando parámetros para personas integrantes de grupos vulnerables, por lo que el caso fue analizado como violencia de género contra Roxana y por la única acción que realizó, la cual fue defenderse, estaba exenta de toda culpa. El abogado de Roxana, Ángel Carrera, se notó sorprendido, ya que se enteró de la noticia por los medios de comunicación y ahora espera que le notifiquen la resolución por escrito. Finalmente, un poco de justicia en este tipo de casos, en los que se reacciona de alguna forma en legítima defensa y la justicia termina revictimizando a las personas que en el mayor de estos casos son mujeres. ¿Cómo ven, gente? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo en los comentarios. Recuerden que hay que ponerse en los zapatos de Roxana, que en este tipo de casos es la víctima, porque luego me ha tocado ver gente que da su opinión poniendo a las víctimas como lo peor del mundo y justificando que por eso merecen lo que les pasa. Recordemos que todos nosotros tenemos una mamá, hermanas, esposa, hijas o alguna mujer en nuestras vidas, y este país está muy mal en cuanto a violencia de género. Si te gustó el video, deja tu like, comparte para que más gente se entere de este caso y que se vea que al final se hizo un poco de justicia al menos. Suscríbete y muchas gracias por llegar hasta aquí.